Invitación, estamos acá nuevamente a ti, a Norelis, a Cheque, colaborándole a la comunidad barranquillera sobre los temas de interés en materia laboral y seguridad social. Bueno, el tema de hoy, ¿cuál es, doctor López Lara? Hoy iba a plantear un tema que lo voy a dejar para el próximo martes. Es una sentencia que acaba de proferir la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, donde yo tuve la fortuna de ser el abogado, donde se plantea el fuero de la maternidad, una trabajadora que fue despedida en la época de lactancia y la Corte acaba de ratificar el reintegro que le dieron después de 12 años, porque el negocio tuvo una duración en la Corte fatal de 6 años, nada más la solicitancia. Aquí, doctor López Lara, en el Hospital General de Barranquilla, en lo que es el sistema de salud del distrito, votaron cualquier cantidad de mujeres embarazadas. Sí, tú me comentaste la vez pasada. Lo que vamos a insistirle nuevamente a las personas, a las señoras que estén... Hay una cantidad de problemas a raíz de este fallo último de la Corte. ¿Qué ocurre? Deben notificar al empleador con la certificación de que está embarazada, su etapa de embarazo y la fecha probable del parto. Con eso, si el empleador la despide, se presume que el despido ocurrió por su estado de embarazo. Había una práctica que también la comentamos, Lao, fatal, que la Corte también cortó ese tema. Cuando la señora iba a aspirar a un trabajo, le mandaban a hacer la prueba de embarazo. La Corte dijo que no, eso está prohibido porque viola el artículo 15 de la Constitución. El derecho a la intimidad, el respeto. Pero entonces, ¿qué hacen los empleadores? Hablan con los laboratorios lados y en voz baja le toman la muestra. Esa es una política totalmente mala. Hay otra cosa, doctor López Lara. La mujer que está embarazada, usted dice que tiene que informar. No la ley, yo no la ley. ¿Ah? La ley. Sí, exacto, dice la ley, sí, que es lo que usted está argumentando de la ley. Entonces, una mujer tiene que hacerlo mediante una carta y esa carta se la tienen que recibir y ella tiene que guardar el recibido, no es notificada, decir, mira, estoy embarazada. Verbalmente, no, lógico, claro. Porque sí. Después le dice, no, usted no nos dijo. Y en el evento que el empleador, por alguna circunstancia, se niegue a recibirla, se la envía por correo certificado. Y se acabó el problema, con la constancia que la envió por correo certificado, porque también puede ocurrir eso. Como se comentaba la vez pasada, ha habido muchas sentencias sobre este tema. Hay una sentencia muy importante que es la SU 070, que desarrolló lo del estado de embarazo. ¿Qué ocurre? Porque, como lo comentamos la vez pasada, el solo hecho de que la mujer tenga un abultamiento en el abdomen no quiere decir que esté embarazada. No, yo me imaginaba, o no notifican. Entonces la situación, pero este fallo es importante, Lao, pero no me lo alcanzaron a enviar. Para el martes sí les prometo eso. Es que es una figura nueva, que es en lactancia, que poco se da esta figura en el ámbito jurídico. La lactancia son los 3 meses cuando se termina la licencia. Pero ¿qué ocurre? Aquí en este caso muy particular se aplica una sentencia de la Sala de Casación Laboral, Lao, favorable, donde la amplían a 6 meses. Y ese fue el tema que lo vamos a desarrollar prontamente. Nos estamos recibiendo las llamadas en la oficina acá que van de esta casa radial con el mayor gusto, pidiéndole el favor a las personas que estamos de 2 a 5 y media. Porque una vez me llamó un señor a las 9 de la noche a hacerme una consulta. Yo creo que no es... Pero con el mayor gusto, eso no tiene ningún costo. Con el mayor gusto le atendemos, las consultas van con sus documentos. Se han presentado bastantes personas. Bastante, sí, bastante vienen, sí. Dice que Alerta Barranquilla está en lo que está. Sí, claro. No, y aquí estaremos incondicionalmente en esta labor para atender a la gente muy bien, como se lo merecen. Las inquietudes se han presentado, sí. El tema específico, entonces, la importancia de este tema que vamos a desarrollar exactamente es la lactancia. La lactancia es un caso, Lao, en materia jurídica que poco se da, porque siempre lo que se da en estos reclamos laborales de las trabajadoras embarazadas
Es que la despidieron en estado de embarazo, pero lactancia como tal no. Entonces, para que tengan también las personas, las mujeres que están en esa etapa, que puedan ser víctimas de un despido de manera irregular, de manera arbitraria. Y el fallo de la Corte, claro que, como lo hablábamos esa vez, lo limita a un aspecto netamente probatorio. Hay una llamada. Pero no tenemos sonido aquí. Los ingenieros no han llegado, José Luis. Desde las 5 de la mañana. Pues. ¿Y cómo es? Tenemos el inconveniente del sonido aquí. No hay sonido. Para poder escuchar y que el doctor López Lara pueda escuchar Sí. a los oyentes, ¿verdad? No, no se oye. No tenemos retorno. No se escucha. Claro. ¿Cómo hacemos? Dile el cheque. Ya, ahora sí, para ahora. Aló. El cheque. No se oye. Repita la llamada. Sí. Que repita porque no lo escuchamos infortunadamente. Sí, señor. No, disculpe porque hay problemas con el audio. Repítame la pregunta, hágame el favor. Sí, señor. Hay una sentencia sobre ese tema del Honorable Consejo de Estado, donde ya aceptan ese tiempo que usted estuvo vinculado con las fuerzas militares. Es más, como lo hemos dicho, Colombia es un país que hace 50 años estaba en conflicto. Por problemas de orden público, ese tiempo se lo duplican. Usted tiene que dirigirse a las fuerzas militares que le den la respectiva certificación, y una vez obtenga esa certificación se la traslada al a su fondo de pensiones para que ellos lo tengan en cuenta y se lo apliquen. Claro que sí, ese tiempo es aplicable totalmente para efectos pensionales, y ya eso ha sido aceptado en innumerables sentencias por el Honorable Consejo de Estado. Entonces usted debe dirigirse a la entidad, pero previamente consiguiendo las certificaciones que les pida la entidad a la cual usted estuvo vinculado. Sí, señor. ¿Y con quién estuvo vinculado usted? ¿Con quién estuvo vinculado? ¿Con el ejército? Bueno, sí, eso es válido. Usted, si le hace faltan algunas semanas, usted puede, y si no le faltan también, usted reclame ese derecho que lo puede ejercitar totalmente. No hay ningún problema al respecto. Pero tiene que pedir las certificaciones oficiales para que ellos le den eso, y usted lo radica en el fondo de pensiones a la cual usted pertenece, y ellos obviamente en el momento que le van a reconocer su derecho deben tenerle en cuenta ese tiempo que usted estuvo vinculado con las fuerzas militares en Colombia. Muy bien, esa llamada tendremos más para el doctor Alfonso López Lara, que nos está dando una buena mano en cuanto a jurisprudencia desde el ámbito laboral. Todos los martes aquí a las 7 de la mañana, y hay que decirlo, el doctor López Lara atiende solo a las 2 de la tarde de lunes a viernes, porque en las mañanas el doctor López Lara, como es entendible, pues está en audiencia, está en su verdadera. Entonces el espacio es de 2 en adelante. De 2 a 5 y media. De 2 a 5 y media atiende a los oyentes de Alerta Barranquilla, sí, totalmente gratis. Absolutamente. Totalmente gratis. Tenemos otro oyente en la línea, doctor López Lara. Sí. Adelante. Buenos días, lo escuchamos. Sí.
Claro, claro, no, no, ambos son válidos, ambos son válidos. No, 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 señor, no, 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 eso no es cierto. El acuerdo 049, ratificado por el decreto 758 del 90, señala que por la cónyuge o cónyuge, hombre o mujer, se recibe el 14%, siempre y cuando esta persona no haya cotizado, no reciba pensión ni recompensa alguna del Estado. La segunda, el 7% para los hijos en estado de discapacidad o que estudien. Hay un límite para el 14 para los hijos menores, y es que nada más aplica hasta los 18 años, no hasta los 25 como es la pensión normal. Pero este derecho se lo otorga a una persona que gane un salario mínimo o que gane 25 salarios mínimos. La ley no contempla ningún tope al respecto. Una persona que gane cheque, el salario mínimo tiene derecho, y otra persona que gane 25 salarios mínimos, que es el tope pensional, también tiene derecho. También tiene derecho. Entonces ahí queda respondida su respuesta, porque la ley no señaló tope. Esta es alguna tesis que se ha venido planteando de que las personas que ganan más de 3 salarios mínimos no tienen derecho a ese incremento, cosa que no es cierta. Bueno, seguimos entonces con más llamadas para el doctor Alfonso López Lara a esta hora de la mañana, aquí en Alerta Barranquilla. Otro oyente en la línea, buenos días. ¿Aló? Buenos días, lo escuchamos. Su compañera. Al 14%, en tratándose de pensiones, usted debe tener una pensión por invalidez, ¿no? No aplica el incremento para las pensiones por invalidez. ¿Usted cuántos años tiene? ¿Tiene cuánto? 53. Pero hace 30 años que está pensionado. Sí, o sea, desde los 20 y pico lo pensionaron bastante joven. Sí, por la invalidez. Mire, entonces, ¿cuál es la solución ahí para su caso, señor? ¿Qué ocurre? Usted tiene que esperar llegar a los 60 años. Cuando llegue a los 60 años, usted pide el cambio de la pensión. Ya su pensión por invalidez pasa a ser de vejez. Cuando adquiera ese estatus, sí puede solicitar el 14% de su compañera y el 7% de su hijo que está en estado de discapacidad. Antes no, porque este es un beneficio que aplica únicamente para las pensiones por vejez. Y si usted hace el reclamo, se lo niega. Entonces le faltan 7 años, de todas maneras espere, y hay un cambio que se aplica con respecto a la ley 100, cuando cuando usted cumple, y la pensión no le va a variar, eso hay que aclararlo, la pensión va a ser la mínima, pero ella pasa de invalidez a de vejez al cumplir los 60 años. Entonces espere ese ciclo y opta por ese derecho. Muchas gracias a los oyentes que están participando con nosotros. Tenemos más minutos para más llamadas con el doctor Alfonso López Lara, que reitero, nos acompaña todos los martes a las 7 de la mañana aquí en Alerta Barranquilla. A ver, tenemos otra llamada en el 377-0032, oyente en la línea. Buenos días. Buenos días. Ajá. No. Sí, se liquida sobre un salario mínimo. Pero la pregunta que hacía el oyente era que los que ganaban 3 salarios mínimos no tenían derecho, que fue lo que le explicamos. Sí. El 14% se aplica sobre el salario mínimo del respectivo año donde se causa el derecho. Esa es otra cosa. Pero tienen derecho a ese incremento del 14% los que ganan un salario mínimo o los que ganan 25 salarios mínimos. Esa es una tesis que se está planteando últimamente, pero eso no es cierto. Una persona que gana un salario mínimo y esté en las condiciones de su cónyuge o su compañera o compañero, tiene derecho. Había un problema con respecto a este tema
que se lo logró aclarar la Corte, porque las leyes en ese momento solo hablaban de cónyuge, mujer. Al varón como tal que tiene derecho lo excluían de ese beneficio, ya eso se quedó aclarado. Pero que quede bien claro es que el hecho que porque un pensionado gane 3 salarios mínimos, eso no es óbice para que no le paguen ese incremento, sí, y se liquida sobre el salario mínimo. Eso sí está clarísimo. Doctor, también aquí preguntan por el WhatsApp que si con respecto a la mesada 14 al cónyuge o la cónyuge es por una sola vez. No entiendo la pregunta. O sea, la persona está reclamando la mesada 14 para su cónyuge. Dice que si ese pago se lo realizan una sola vez o queda durante todos los meses cuando recibe la mesada oficial la persona pensionada. El pago es sobre los meses, sobre las mesadas adicionales no. Y ya la mesada 14 en la práctica ha desaparecido, sino los que tenían el derecho antes del acto legislativo 2005, pero no. Prácticamente ha desaparecido. Sí, el incremento es exclusivamente sobre las mesadas. Hay otra pregunta, oyente. Más oyentes en la línea a esta hora. Buenos días. Bueno. Buenos días. Sí, señor. Bueno, aclaramos, el bono pensional no se lo pagan a ningún afiliado ni ningún trabajador. El bono pensional, para que quede bien claro, se cancela de entidad a entidad de la Seguridad Social. Usted puede reclamar lo de la situación del tiempo de servicio para que se lo tengan en cuenta para una posible pensión. Pero con respecto a las prestaciones sociales, que creo porque la comunicación está muy mala, no tendría derecho porque ya están prescritas, porque usted, según dice en su pregunta, laboró hasta el año 97. Entonces no tendría, ya estarían prescritas porque usted tenía 3 años para reclamar ese derecho. De todas maneras, si no lo reclamó es bien difícil porque en el evento de un reclamo la entidad podría de manera directa explicar que la situación suya está prescrita. De todas maneras, el tiempo, a que quede claro a los oyentes que el tiempo de las cotizaciones, de los aportes, de estos beneficios pensionales, no prescribe, Cheque, ¿oíste? No prescribe. Perfecto. Eso se puede reclamar en cualquier tiempo. No, lo que prescriben son las mesadas porque son de tracto sucesivo, pero este es un derecho que se puede reclamar en cualquier momento, como las pensiones, que no tienen prescripción. Perfecto, doctor López Lara, estamos altamente agradecidos con usted. Este espacio de verdad que nos llena de mucha alegría y sobre todo el servicio que se presta. Claro, un servicio con el mayor gusto para la comunidad barranquillera. Aquí hay otra llamada, Cheque. Otra llamada que atendemos. Sí, claro. ¿Aló? Sí. Sí, dígala. Aquí lo escuchamos. Tiene 1000 semanas. Ajá. Sí. Cuando usted me habla que está inválido, dígame si tiene algún dictamen de la Junta de Calificación y qué porcentaje le dieron. No, las 1000 semanas no aplica porque para obtener el derecho a la pensión por invalidez se necesitan 50 semanas en el último año. 50 semanas. Ahora, la situación, ¿usted hasta cuándo cotizó? Se fue ya el oyente. ¿Se fue? ¿Aló? Sí, no está en la línea. Ahí hay para terminar la pregunta al hombre que la escucha de pronto, claro. Hay un problema. Anteriormente se podía reclamar. Hoy hay una sentencia de la Sala de Casación Laboral que dijo que cuando el trabajador llega a un arreglo con la entidad de previsión social,
no puede volver a reclamar. Pero hay que aplicar el principio de progresividad, no regresividad, que adopta la Corte, y son los últimos lineamientos en materia jurídica de la seguridad social, donde se protege a la persona. Él podría reclamar. Nos quedó en el tintero, Cheque, que nos diga hasta cuándo cotizó. Las 1000 semanas no interesa, interesan son las 50 en los 6 últimos años, a partir de la fecha de estructuración, quién le certificó la invalidez y qué porcentaje le dieron, y con eso salimos de duda. Perfecto, doctor López Lara. Le esperamos entonces el próximo martes. Sí, el tema ya, Cheque Lao, va a ser la sentencia del fuero de maternidad en la licencia, que es importante porque no se da. Esa es fantástica porque es un hecho nuevo, novedoso. Bueno, entonces para el próximo martes ese tema muy candente y de palpitante actualidad con el doctor Alfonso López Lara. Muchísimas gracias a